¿Y si el dolor que sientes y los desafíos que enfrentas no fueran castigos, sino partes de una misión que elegiste antes de nacer? ¿Y si esa prueba estuviera grabada en la palma de tu mano? Escucha lo que Emily descubrió. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 51 años y vivo en el interior de Alabama, en un pequeño pueblo donde todos se conocen. Nunca imaginé que estaría compartiendo esto con alguien. Pero aquí estoy. No busco atención ni compasión. Solo quiero contar algo que cambió completamente mi vida y que siento que necesita ser compartido. Especialmente si alguna vez has mirado tu propia mano y has notado las líneas que parecen llevar un secreto. Siempre he llevado una vida simple. Soy viuda, madre de 2 hijos ya crecidos y trabajo en la caja de un pequeño mercado local. Mi rutina era tranquila. Me despertaba temprano. Preparaba el café. Escuchaba música country bajita en la cocina, iba al trabajo, cuidaba de la casa y de las plantas al final de la tarde. Nada fuera de lo común. Hasta que, un miércoles cualquiera, algo extraño sucedió. Comenzó con un dolor de cabeza, pero no era una migraña común. Era como si alguien hubiera atado un gancho detrás de mi cráneo y estuviera tirando con fuerza. Estaba en el mercado, organizando estantes cerca de la caja, colocando paquetes de café en su lugar, cuando sentí que el mundo giraba de una manera extraña. No era un mareo común. Era como si el suelo se estuviera inclinando. Me agarré del mostrador, tratando de respirar hondo. Por favor, no aquí, no ahora, pensé, pero en el fondo sabía que no había forma de evitarlo. Salí tambaleándome hacia el cuartito de atrás, donde guardamos las cajas, y me senté en una silla vieja. Recuerdo el ruido de la nevera de refrescos, el tic-tac del reloj en la pared, y luego un silencio profundo, como si el sonido hubiera sido arrancado del mundo. Pensé que me había desmayado y al abrir los ojos esperaba ver el cuartito desordenado. Pero no era eso lo que vi. Estaba en mi jardín, solo que todo era diferente. El jardín, que en la vida real estaba seco y lleno de maleza, estaba hermoso, repleto de flores que ni siquiera recordaba haber plantado. El viejo roble, que siempre parecía enfermo, estaba fuerte y lleno de hojas. El aire tenía un olor dulce, casi imposible de describir. Fue entonces cuando escuché una voz suave detrás de mí, diciendo: «Es Emily, es hora». Me giré rápidamente, pero no había nadie. Solo una brisa ligera pasando por mi rostro, como si me reconociera. «¿Hora de qué?», pregunté en voz alta, sin importarme si sonaba loca. Fue cuando me di cuenta de que no estaba en mi cuerpo. No era un sueño, no era un apagón, había cruzado al otro lado. No vi ángeles, no escuché música celestial. Era solo mi jardín, pero limpio, bonito y tranquilo, con una paz tan profunda que incluso olvidé sentir miedo. De repente apareció una niña, riendo y corriendo descalza hacia mí. Ella tomó mi mano con fuerza, como si me conociera desde hace milenios. «No te vas a quedar aún», dijo ella, inclinando la cabeza de lado con curiosidad. «Pero verás lo que necesitas ver». Fue entonces cuando el cielo pareció abrirse, como si alguien tirara de una cortina invisible, revelando algo mucho más grande. Y supe, en el fondo de mi ser, que no era una alucinación, era real. Mi alma había sido llamada a un lugar donde pocos tienen permiso de ir. La niñita soltó mi mano, sonrió y apuntó hacia arriba. «Te están esperando, pero no te preocupes, volverás. Eres mensajera, Emily». Miré mi mano y fue la primera vez que noté una marca discreta, casi imperceptible, que nunca había considerado importante. Una letra M dibujada por las líneas de la palma. Aquí va una curiosidad. La noche anterior a todo esto, había hecho algo que no suelo hacer. Estaba inquieta y tomé una vela blanca que encontré en el cajón de la cocina. Fui a mi habitación, apagué la luz y me quedé mirando la llama, solo pensando en la vida, sin oraciones elaboradas, sin rituales. Solo cerré los ojos y pensé: ¿quién soy realmente? ¿Hay algo más para mí? Y sin darme cuenta, coloqué la mano derecha, la que tenía la M, sobre el pecho. La llama titiló de una manera extraña, como si reaccionara. Apagué la vela,
Me fui a dormir y sentí como si alguien estuviera allí, pero sin miedo, solo una presencia. No se lo conté a nadie, ni a mis hijos, ni a mi amiga del trabajo. ¿Quién iba a creerme? Y al día siguiente vino el dolor. El desmayo. ¿Y ahora? Aquí estoy, ante algo que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Quizás esa noche fue un llamado, o tal vez ya era simplemente la hora marcada. Pero hoy sé una cosa. ¿Qué hacemos cuando nadie está mirando? Esos pequeños gestos, que parecen insignificantes, cuentan. Y cuentan mucho. Aún estoy tratando de entender todo lo que viví. Pero una cosa es cierta, nada será como antes. Cuando crucé al otro lado, fue como si hubiera sido llamada espiritualmente. Y al entrar en esa nueva fase, era como si la propia luz me reconociera, y él también. Pensé que sería aterrador, doloroso, como esas películas que muestran a alguien siendo arrancado del cuerpo a la fuerza. Pero no fue nada de eso. Fue como cuando estás a punto de quedarte dormida, relajada en una bañera caliente, y alguien te envuelve en una toalla suave, sin esfuerzo, con cuidado. No vi médicos. No floté sobre mi cuerpo, ni llegué a verlo. Para ser sincera, ya no era mi cuerpo, pendiente de la cuerpo. Diccionario no nació a esa escena. Entraba a una moneción, no la versión de la con historia. Ya no era mi cuerpo, era conciencia. Y sé que esto puede parecer extraño, pero los colores tenían textura. El tiempo tenía olor. No puedo explicarlo bien. Nuestro vocabulario aquí en la Tierra es demasiado pequeño para eso. A medida que subía, no en altura, sino en algo más profundo, dimensional, pasaba por capas que eran como recuerdos, emociones y lugares. Todo junto, mezclado, no tenía miedo. Era solo una fuerza suave como un imán, que parecía decirme, ¿está bien? Suelta. Y solté. No estaba preocupada por juicios ni pensando en los errores que cometí. Estaba más curiosa que cualquier otra cosa. ¿Qué es este lugar? ¿A dónde voy? Hasta que me detuve. Llegué a un espacio que parecía el interior de una nube hecha de vidrio. Brillaba, pero no era frío. Y había un sonido, como un coro cantando suavemente mezclado con canciones de cuna. Entonces escuché pasos, y él apareció. Jesús, pero no el Jesús de las pinturas o de las historias de películas. Él venía caminando, no flotando, con un aire tranquilo, sereno, una mirada llena de amabilidad. En el instante en que él me miró, sentí quién era, quién siempre fui. Antes de todo, él me dijo, es el recordar. Detrás de él, algo comenzó a surgir, como un hilo dorado flotando en el aire, enrollándose como seda en el agua. No era solo luz, era vida, pulsaba con recuerdos, sentimientos, incluso con el sonido de cada latido de mi corazón durante toda mi vida. Susurré, ¿qué es esto? Y él respondió, es tu historia, ven a recordar. Fui caminando, descalza, aún medio sin saber si estaba soñando. Pero en el instante en que toqué esa cosa con el pie, se abrió como si respirara, como si también me reconociera. No crucé eso. Me convertí en parte de eso. Todo lo que había olvidado, las alegrías de la infancia, cosas de vidas pasadas, promesas hechas en el fondo de mi alma, comenzaron a volver. Pero no era un torbellino aterrador, era acogedor, como un álbum familiar entregado directamente a mi alma, lleno de páginas que solo yo podía entender. Vi versiones de mí misma, como cuidadora, como profesora, como madre, incluso como una monja en algún tiempo distante, escribiendo oraciones con las manos temblando. Y no eran solo imágenes, era un todo. Ahí, ese túnel, o lo que fuera, susurró mi nombre, no en inglés ni con sonido, sino directamente dentro de mí. Emily. Jesús puso la mano en mi hombro y dijo, «¿Estás lista para ver la marca?» Y fue ahí cuando todo cambió. Pensé que encontrar a Jesús sería el punto culminante, pero entonces algo aún mayor surgió. O tal vez ya había estado allí todo el tiempo. Era una presencia indescriptible. No parecía una persona,
ni luz. Era un saber profundo, como si todo ese sentimiento de por qué yo, que cargué toda la vida, finalmente hubiera encontrado a alguien que realmente escuchara. Miré a Jesús y pregunté, ¿es Dios? Él sonrió. No fue un sí ni un no. Fue solo calor. La presencia se acercó a mí como una brisa silenciosa, y no necesité decir nada. Ya sabía todo. Conocía los dolores que nunca compartí, las promesas que hice cuando era niña, incluso las culpas que cargaba por cosas que no eran mi responsabilidad. En lugar de vergüenza, eso me trajo un sentido profundo. Recuerdo que temblaba, pero no de miedo. Era alivio. Como si, por primera vez, me diera cuenta de que no había desperdiciado mi vida. Cada error, cada decepción, cada pérdida fueron en realidad desvíos necesarios para algo mayor. La presencia me cuestionó sin palabras. ¿Lo ves ahora? Lloré, no de tristeza, sino porque parecía que mi pecho se abría para dejar entrar un sol. Jesús a mi lado susurró, ahora entiendes por qué necesitabas ser Emily. Y comprendí cada cosita tonta, cada libro que leí, cada conversación simple, cada vez que ayudé a alguien en el mercado cuando nadie estaba viendo. Todo contaba. Nada pasó desapercibido. La presencia comenzó a alejarse, pero no desapareció. Quedó dentro de mí. Jesús habló suavemente. No eres menos. No estás rota. Estás exactamente donde necesitabas estar. Fue entonces cuando el sonido volvió, pero ahora venía desde dentro. Supe que la próxima parte de este viaje apenas comenzaba. ¿Sabes qué es curioso? Tenía miedo de Jesús. Puede parecer extraño, pero es verdad. Cuando era niña, crecí en una casa llena de reglas, en el interior de Luisiana. En mi mente, Jesús era como ese director severo de la escuela, siempre esperando el momento de atraparme haciendo algo malo. Lo veía como alguien serio y distante, siempre contando mis errores. Pero allí, en ese otro lado, Él era todo menos eso. Jesús estaba a mi lado, tranquilo, presente, pero sin ningún juicio. Caminábamos por un lugar que parecía un corredor hecho de hilos de luz. A nuestro alrededor flotaban pedazos de mi vida, recuerdos como pequeñas esferas de vidrio. Algunos me hacían sonreír, otros me entristecían. Cuando vi un recuerdo que me avergonzaba, el día en que le di la espalda a alguien que pidió ayuda, instintivamente encogí los hombros. Pero Jesús solo miró con calma, sin reproche. No pude contenerme y pregunté, ¿por qué no estás enojado conmigo? Él, con una paciencia que parecía abrazarme por dentro, respondió, ¿puedes ver cuánto has crecido desde entonces? Asentí, un poco avergonzada. Eso es lo que importa. En ese instante, todo quedó claro. Él no estaba allí para castigarme o marcar puntos en una hoja de cálculo invisible. Era como un jardinero, cuidando con cariño incluso las partes más desordenadas de mi alma, viendo flores donde yo solo veía barro. Continuamos caminando, y creé valor para preguntar algo que me pesaba desde hacía años. ¿Por qué algunas personas sufren tanto más que otras? Jesús no me dio una respuesta en palabras, me mostró. Vi a un niño que, sin darse cuenta, curaba el corazón herido de su madre solo con su risa. Vi a un hombre que, con un simple silencio, evitó un conflicto. Vi a una mujer que, al ser rechazada, terminó salvando a toda una comunidad. Ninguno de ellos sabía eso mientras estaban vivos, pero todo formaba parte de algo mucho mayor, interconectado. Entonces, Él me dijo suavemente, no eres dolor, eres quien transforma el dolor. Me detuve, sintiendo esas palabras resonar profundamente dentro de mí. Eso me tocó de una manera que no puedo explicar. Llegamos a un lugar que aún sueño hasta hoy. Era un jardín, pero no como los de la tierra. Los colores eran puros, sin sombras. Y comprendí lo que eso significaba. Nada allí estaba escondido. Ningún secreto, ninguna vergüenza. Los árboles vibraban suavemente, y las flores parecían inclinarse, como si supieran quiénes éramos. Jesús me dijo, aquí es donde tu alma encuentra sus registros. Antes de que pudiera preguntar qué significaba eso, una especie de edificio emergió del suelo, como si siempre hubiera estado allí,
solo esperando. Estaba hecho de algo que no era bien metal ni vidrio. Era algo con alma. Dentro había libros, pero no libros como los conocemos. Brillaban, pulsaban, respiraban. Cada uno guardaba una versión de mí. Un ser alto apareció a nuestro lado, con ojos que parecían contener universos enteros. No sabía decir si era hombre o mujer, y me di cuenta de que eso ni importaba. Habló. Estas son las decisiones que tomaste, que aún tomarás. Cada elección tiene luz, cada pensamiento deja un rastro. Comencé a ver momentos de mi vida que había marcado como fracasos. Mi divorcio, mi lucha contra la depresión, hasta aquella vez en que grité a mi madre. Pero me di cuenta de que, sin saberlo, eso había generado pequeñas olas de bondad en otras personas. Me volví hacia Jesús y dije, todas nuestras elecciones quedan aquí. Él asintió. ¿Y las que aún ni he tomado?, respondió. Esperan pacientemente. El ser abrió uno de esos libros brillantes. En la parte superior de una página leí: la marca. Mi cuerpo entero estremeció. Jesús sonrió levemente y dijo: estamos casi allí. Salimos del jardín y llegamos a un espacio circular, oscuro, iluminado solo en el centro. Allí había una mesa gigante, hecha de algo que no sabía decir si era piedra o luz. Encima había impresiones de manos, como si estuvieran hechas de energía. Algunas brillaban intensamente, otras muy débilmente. Todas tenían marcas, líneas, dibujos y principalmente la letra M. Me acerqué despacio, sin saber qué esperar. Cada una de estas es un contrato de alma, explicó Jesús. Escrito en luz, no en palabras. Miré una de las manos que pulsaba intensamente. La reconocí. Es la mía, murmuré. Él asintió. Me acerqué más, y la M parecía viva, llena de patrones que danzaban, como si guardaran recuerdos. ¿Por qué está ahí? ¿Qué significa? Y Jesús dijo algo que nunca olvidaré: la M no es un símbolo de estatus, es un símbolo de misión. Aquellos que, antes de nacer, eligieron venir a la tierra con un propósito sellado en el alma. No todos recuerdan, pero la marca queda. Toqué la impresión brillante y sentí mis palmas hormiguear, no solo allí, sino en mi cuerpo, en lo que había dejado atrás. Respiré hondo. Jesús dijo bajito: estás comenzando a recordar. Y pronto volverás. ¿Por qué algunas personas tienen esto y otras no?, pregunté, con el corazón abierto. Jesús no apresuró la respuesta. Esperó hasta estar completamente presente. Entonces, gesticuló hacia esa mesa llena de manos luminosas. Todos eligen caminos antes de nacer. Algunos necesitan recordar en medio del camino. Esos son los de la marca. Otros no necesitan. Miré mi propia palma. Las líneas formaban una M perfecta. Recordé haber bromeado sobre esto en mi juventud, diciendo que era misterio o magia. Nunca imaginé que pudiera significar algo real. ¿Eso nos hace mejores?, pregunté. Jesús sonrió con los ojos. Nadie aquí es mejor, pero ustedes aceptaron un viaje más largo. La M es un llamado espiritual común. Toca cuando el alma está lista para despertar. Recuerdo bien cuando le pregunté, casi sin valor: ¿pero por qué no todo el mundo tiene esta marca? Jesús sonrió de una manera simple, llena de calma, y respondió: algunos no necesitan ser recordados aún. Otros eligieron marcas diferentes. La M es solo un tipo de llamado. Me volví para mirar la mesa llena de manos brillantes y noté una que tenía una M casi borrada, muy débil. ¿Y esa?, pregunté bajito. Él respondió: esa alma aún está resistiendo el despertar. Pero la marca espera, con paciencia. Esa palabra, paciencia, entró profundo en mí. Pasé toda mi vida pensando que estaba atrasada, fuera de rumbo, perdida. Pero allí entendí. La M no era una medalla de llegada, sino el inicio de algo. Jesús se quedó a mi lado nuevamente y dijo: no viniste para entenderlo todo, viniste para vivir, sabiendo que hay más. Y la M te recuerda eso. Toqué mi mano en la impresión brillante en la mesa y brilló un poco más. Sentí como si algo en mi pecho se reconectara,
como si un hilo volviera a pasar energía. Él no me llenó de discursos, ni me ahogó en símbolos misteriosos. Solo me dio verdad. Simple, limpia, directa, susurró. La M es un recordatorio de que viniste para ayudar a los demás. Por eso aparecen los cuidadores, en los que escuchan, en los que iluminan la oscuridad ajena. Después de eso, salimos de esa sala. Al cruzar la puerta, Jesús se detuvo, me miró y preguntó, «Emily, ¿estás lista?» No estaba segura, pero asentí con la cabeza de todos modos. Había una extraña valentía que surgía cuando estabas frente a alguien que sabía todo sobre ti y aún así sonreía. Él tomó mi mano derecha con tanta delicadeza, como si estuviera sosteniendo una joya frágil, y apoyó su palma en la mía. No hubo rayos ni destellos, solo un saber profundo. De repente, todas las vidas que viví, todos los acuerdos que hice antes de nacer, volvieron en olas. Pero no como recuerdos, sino como verdades que siempre estuvieron dentro de mí. Eu ofeguei, minas pernas quase cederam, e Elinha me seguró antes que eu caísse. Susurró, con calma. Ese é o momento pelo qual sua alma esperou. Comecei a ver cenas. Eu diante de pessoas falando palabras que curaban. Eu sentado ao lado de alguém en luto, apenas segurando sua mão. Eu sozinha numa cama de hospital, mas ainda espalhando luz. Não eram previsões, eram possibilidades, caminhos ligados à marca. Ela falou baixinho. Quando você voltar, vai ficar confusa. Vai duvidar disso. Alguns vão dizer que foi só um sono. Outros vão rir. Outros ainda vão se assustar. Como que você contar? Eu tremia por dentro. Então, por que me mostrar isso? Perguntei. Ela sorriu novamente. Porque se uma única pessoa ouvir você e lembrar da própria luz, já vai ter valido a pena. Ou então o que aconteceu? A marca. O na minha palma brilhou. Não só ali, mas através de mim. Eu sentia-lhe queimando suavemente em meu corpo. Não que eu havia deixado para trás. Meu coração disparou. Minha respiração voltou. E eu senti o peso da gravidade, me puxando de volta. Antes de eu ir, ele olhou nos meus olhos uma última vez e disse: Conte a eles. Os que tema marca estão acordando. Você não está sozinha. Eu costumava achar que ter um símbolo espiritual significava ser escolhida, especial, parte de uma elite divina. Mas agora percebia como estava enganada. O M não era um troféu, era um contrato. E contratos são coisas sérias. Não são fáceis. Eles exigem mais escuta, mais entrega, mais doações. Mas também mais luz. Enquanto caminhábamos por uma floresta de árvores douradas antes de voltar, perguntei: por que um contrato? Por que alguém me escolheria isso? Ele olhou ao redor, para os troncos e folhas, e respondeu: porque eles queriam crescer de dentro para fora. E le pegou uma folha caída que brilhou por um instante antes de desaparecer suavemente. Os que temam a marca, ele disse, são aqueles que aceitaram plantar sementes que talvez nunca vejam florescer. E isso requer fé. Antes de seguir, só um pedido: se inscrevam no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Fiquei ali pensando na minha vida inteira, em cada pedacinho que parecia sem sentido. As perdas, as perguntas sem resposta, os momentos de solidão tão profundos que doíam no peito. E ali, diante dele, tudo se encaixava. Não era azar, não era castigo. Era uma missão. Eu murmurei. Então, o M não quer dizer que somos poderosos, né? Jesus deu uma risadinha suave, daquelas que aquecem o coração, e falou: quer dizer que vocês disseram, eu aceito. Essa palavra, aceitar, mexeu comigo de um jeito profundo. Aceitar vir para um mundo pesado, aceitar esquecer que eu era, aceitar acordar aos pedaços e ter que me reconstruir. Não só por mim, mas para que outros pudessem enxergar o caminho também. Jesus me olhou de lado e falou com uma calma firme: os que temam a marca nem sempre serão compreendidos. Serão chamados de sonhadores, exagerados, sensíveis demais. Ele respirou fundo. Mas mesmo assim continuarão. Porque a alma deles lembra. Porque a alma deles lembra. Olhei novamente para minha mão. As linhas eram as mesmas,
mas eu não era mais a mesma. Disse para dizer Astronomion oxouro cantinopis. Conforme nos aproximábamos de un límite, aquele ponto onde eu sentia que era hora de voltar, juntei coragem para fazer uma última pergunta. E que não te moeme, fica de fora. Jesus parou. Eu senti o ar ao redor mudar. Então disse algo que eu nunca esperei ouvir. Emily, ninguém fica de fora. Existem milhares de marcas. O mesmo uma entre tantas. Ele apontou para o céu e de repente les encheu de símbolos. Espirais, asas, círculos, estrelas. Ele sorriu. Cada alma carrega algo. Algumas vêm para construir, outras para derrubar, o que já não serve. Algumas vêm para testemunhar, outras para amplificar ou vêm. Nunca pense que você é mais amada por ter uma marca, e nunca ache que não é amada porque não enxerga a sua. Minha garganta apertou. Então, por que saber disso tudo? Perguntei quase afirmou um sussurro. Não me respondeu com uma calma que parecia um abraço. Porque consciência gera compaixão. Você não pode julgar o papel de alguém sem lembrar do contrato dele. Ele se agachou ao meu lado e falou. O menino parecia. Pode aparecer na palma, mas a verdadeira marca está em como você trata os outros quando ninguém está olhando. Eu comecei a chorar, não de medo, mas de humildade. Foi então que antes de eu atravessar de volta, Jesus me levou a um lugar inesperado. Um espaço redondo, suspenso em meio à luz pura. Ao redor, figuras altas e elegantes brilhavam de um jeito que não machucava os olhos, mas acalmava por dentro. Eram anjos, não aqueles de asinhas brancas que vemos em quadros, mas seres de serviço. Eles se moviam como se estivessem regendo uma sinfonia que a terra nunca tinha ouvido. Olhei para Jesus, quase sem voz. O que eles estão fazendo? Ele apontou para o centro da roda. Ali flutuavam 3 chamas em forma de palma sobre algo que parecia tigelas cheias de luz dourada. Ele explicou. São os guardiões dos mercados. Quando alguém como-me, esquece que eles lembram por ele. Aquelas palavras me atravessaram inteira. Quer dizer que eles nos vigiam. Ele confirmou, eles guiam. Sutilmente, com amor, sem me invadir. Sussurram pela intuição. Pelos sinais que você chama de pressentimento. Pelas mensagens que você acha que são coincidências. De repente, um daqueles anjos virou-se e olhou direto para mim. Eu não ouvi palavras, mas senti uma frase inteira dentro do meu espírito. A gente nunca te deixou. Nem quando você parou de acreditar. Eu me arrepiei 2 pés a cabeça. Jesus continuou. Quando um marcado sofre, os anjos cercam a energia dele e transformam a dor em combustível. Nada se perde, nem mesmo o sofrimento. Eu vi quando um dos anjos pegou aquela palma brilhante e, com delicadeza, mergulhou na água dourada. E naquele instante eu entendi. As mesmas lágrimas que eu achava desperdiçadas nunca foram em vão. Enquanto eu observava, aquela marca brilhante na palma da mão pulsou suavemente. Depois se transformou no que parecia ser uma rosa feita de vidro. Jesus olhou para mim e disse com aquela calma dele. Essa alma se lembrou. E o despertar dela vai ecoar nas vidas de muitos outros. Quantos outros? Perguntei com a garganta apertada. Ele ergueu os olhos para mim. Suave. Milhares. Talvez mais. Naquele instante, caiu a ficha. Cada vez que eu escolhi ser gentil em vez de amargurada, cada vez que eu escutei em vez de me atender, eu estava ativando memórias em outras pessoas. Os anjos não estavam ali para nos dar uma vida fácil. Eles estavam ali para amplificar a nossa luz, especialmente quando esquecíamos que ainda a tínhamos. Quando me virei para sair, um dos anjos fez um leve aceno de cabeça. Não precisou dizer nada. O olhar dele parecia dizer, bem-vinda de volta. Jesus e eu caminhamos ao lado de algo que parecia um rastro de luz estrelada.
Eu sentia o tempo me puxando, meu corpo lá longe, chamando por mim. Mas havia uma última pergunta queimando dentro de mim. Jesus, todos que te marca vão lembrar um dia? Ele levantou os olhos para um céu que parecia não ter fim e respondeu: alguns já lembraram, outros vão lembrar. E chegará um tempo em que muitos vão despertar juntos. Daram-me esta sonoridade de sem nenhuma juntos. Deus se estendeu a mão, onde se no cavalam novos, onde perdeu pera, dia cico. No dia de repente vi a terra caudo, não de fora como um satélite, mas como se estivesse em um monte feito de luz, olhando a través do tempo. O planeta pulsava, e pequenos pontos de luz apareciam aqui e ali. Alguém no Brasil, alguém na Alemanha, alguém em uma pequena cidade no deserto. Cada ponto representava uma pessoa despertando. Então, uma onda se formou. Como se o som tivesse se transformado em movimento. Eu sussurrei: quando isso vai acontecer? Ele sorriu e respondeu: já começou, mas chegará o dia em que a marca se ativará, em milhões, de uma só vez. Não por medo, não por força, mas por algo muito silencioso, a verdade. Lembro-me de ver pessoas parando no meio do dia, sentindo as mãos formigarem e o coração disparar. Aqueles momentos súbitos, eu recordo. Nem todos falariam sobre isso, mas muitos mudariam suas vidas da noite para o dia. Alguns deixariam seus empregos, outros resolveriam desavenças familiares. Alguns começariam a escrever, pintar ou construir comunidades. Tudo isso porque o contrato deles havia sido ativado por algo invisível e divino. Olhei novamente para minha mão e perguntei: e o que causará esse dia? Jesus sorriu levemente. Uma convergência de muitas coisas, mudanças solares, decisões humanas, clamores espirituais que se elevam ao mesmo tempo. Quando a Terra estiver pronta, a marca responde. Ele parou e me olhou com seriedade. Aqueles que se lembraram antes como você ajudaram a sustentar a energia para os que estão despertando agora. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Entonces pregunté con un apretón en el pecho: ¿no necesitamos salvar a nadie? Él movió la cabeza suavemente. No, solo permanece en la verdad, y ellos te reconocerán. Jesús me llevó a un lugar tranquilo, más pequeño que todos los demás que visitamos. Parecía una casita redonda, hecha solo de memoria pulsante. Hizo una señal para que me sentara. Esta parte no es obligatoria, dijo él. Pero ya que preguntaste, te voy a mostrar quién fuiste antes, Emily. Mi corazón se aceleró. ¿Estoy lista?, pregunté, tragando en seco. Él sonrió. Solo si puedes mantenerte arraigada en quién eres ahora. Tocó justo en el centro de mi frente y, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar. Estaba descalza, sintiendo el calor bajo los pies. Un tejido ligero cubría mi cabeza. Yo era una curadora, pero escondida. Enseñaba a las madres a ungir las manos de los hijos antes de dormir. Mostraba cómo usar hierbas que conocía, como si fueran mis hermanas. No mantenía a las personas vivas con armas, sino con sabiduría, y en ese instante supe, ya había venido a ayudar antes. Ahora era hora de recordar. De repente todo cambió. Fui llevada a otro recuerdo, pero esta vez era un hombre, un artesano simple del pasado, un escultor de piedra. No hablaba mucho, no buscaba reconocimiento. Solo dejaba mensajes discretamente tallados en las paredes de lugares sagrados. No sabía quién los leería después, pero estaba segura de que alguien algún día los encontraría. En cada vida, me di cuenta de que dejé un pedacito que explicaba el porqué de la marca. Siempre fui alguien que trabajaba con las manos, no para guerrear, sino para guardar memoria, preservar la verdad y ayudar a otros a cargar la luz, incluso cuando ni siquiera se daban cuenta de que había luz allí. Jesús me trajo de vuelta con delicadeza. Elegiste ser Emily, dijo él, para completar lo que estas vidas no lograron terminar. Lo que emitiste acompañó cada historia. No es un trofeo, es continuidad.
Miré mis manos que parecían diferentes ahora. No más fuertes, sino sagradas. Jesús me miró con ternura. Siempre has sido la misma alma, solo cambiaste de ropa. Confesé, no quería volver. Sé que puede parecer extraño, pero después de tocar ese lugar, la idea de regresar a cuentas, filas, discusiones y bocinas pesa. No sé si puedo, dije en voz baja. No sé si tengo el valor para hacer algo grande, para cambiar el mundo. Él rió suavemente, con ese modo lleno de amor, y dijo: ¿Quién dijo que ese era el punto? No fuiste enviada a la tierra para cumplir una misión gigante. Fuiste enviada para recordar algo y compartir ese recordar con amabilidad. Deje que eso entrara profundo en mi pecho. No vuelves con un deber, dijo él. ¿Vuelves con un mensaje? Pregunté, con la voz temblando. ¿Qué mensaje? Él puso la mano sobre mi corazón y habló firme y dulce. Diles que no están olvidados, que su dolor no es inútil, que la marca no es una carga, sino un acuerdo hecho por amor. Un viento suave pasó por la sala, incluso sin ventana. ¿Y qué hago cuando vuelva?, pregunté. Él susurró: sé honesta. Sé amable. Escribe. Escucha. Abraza a las personas, incluso cuando nadie vea. Sé la prueba de que la luz existe, incluso en filas de supermercado y salas de espera. Solté una risita entre lágrimas. Entonces, ¿es solo ser? Él asintió, sonriendo. Solo ser, pero ser como alguien que ahora recuerda. Fue entonces cuando sentí una sensación de caer hacia arriba, de ser levantada y traída de vuelta al mismo tiempo. Mis manos comenzaron a hormiguear suavemente. Mi pecho dio un salto y vino el silencio. Estaba volviendo, pero ya no era la misma. Respiré de nuevo, pero fue suave, como si mi aliento hubiera encontrado el camino a casa. La primera cosa que noté fue un bip suave cerca de mí. Máquinas. Hospital, tal vez. No abrí los ojos de inmediato, temiendo que todo desapareciera. La luz, la presencia, el jardín, Jesús, se convirtieran solo en un sueño lejano. Pero el calor en mis manos aún estaba allí, especialmente en la derecha, que hormigueaba como si alguien hubiera dibujado algo en ella. Y mi corazón no estaba acelerado, sino firme, estable, como un tambor que recordaba su propio latido. Abrí los ojos lentamente. Techo blanco, una ventana medio abierta, el olor a alcohol y caléndulas. Mi hermana debió haber traído flores de nuevo. Estaba en una cama de hospital, sola, pero no solitaria. Susurré: he vuelto, y fue entonces cuando cayó la ficha. Todo había cambiado, pero nada parecía diferente. Extraño, ¿verdad? Cruzas dimensiones, hablas con Jesús, ves la historia de tu alma y despiertas al lado de un vasito de gelatina a medio comer. Pero dentro de mí, todo había dado la vuelta. Una enfermera entró y se le agrandaron los ojos. Dios mío, despertaste. Sonreí, débil, pero verdadera. Nunca me había ido de verdad. Llamaron a los médicos. Cuando mi hermana entró en la habitación, lloraba tanto que pensé que se iba a deshidratar. Solo sostuve su mano y susurré: tú también tienes la marca. Esa noche, cuando el hospital finalmente se silenció, me quedé acostada, mirando la palma de mi mano, bajo la luz tenue del pasillo. La M aún estaba allí como siempre. Pero esta vez no era solo una línea en la piel. Era como si susurrara suavemente para mí: cumpliste tu promesa. Y tal vez eso es lo que es la vida, ¿sabes? No esperar un gran momento espiritual, un destello o un milagro espectacular, sino darse cuenta de que el mayor momento es cuando vuelves y aún así eliges amar, incluso en medio del tráfico, del dolor, en pijama, un martes cualquiera. Y es por eso que estoy contando todo esto ahora. No es para convencer a nadie, no es para crear una religión, no es porque me crea especial. Es porque sé que estás ahí. Tú que siempre sentiste que estabas esperando algo, incluso sin saber qué. Tú que miras tu mano y, tal vez desde niño, notas esa M. Pero nunca supiste si significaba algo.
Déjame decirte una cosa. No estás rota, no eres perezosa, no estás perdida. Solo estás esperando que tu alma alcance el recuerdo que tú mismo escondiste allá, en el fondo, porque recordar eso demasiado pronto habría sido demasiado pesado para este mundo. Pero ahora es el momento. Echa un vistazo a tu palma. Tal vez hayas visto esa M toda tu vida. Tal vez solo la hayas notado ahora. No importa. No lo inventaste, no lo dibujaste, lo elegiste mucho antes de nacer. ¿Y qué significa eso? Significa que llevas luz. No la luz de un escenario, no la luz de un foco, sino la luz de una hoguera, aquella que las personas buscan cuando todo a su alrededor se vuelve demasiado oscuro. Eres quien escucha, quien siente, quien percibe lo que los demás ignoran, quien puede amar incluso a aquellos que ya olvidaron cómo amarse a sí mismos. Es por eso que, a veces, la vida dolió más para ti. Es por eso que te llamaron demasiado sensible. Es por eso que siempre sentiste que no encajabas bien en este tiempo. Porque tu alma ya ha atravesado muchos. Y, aún así, mírate aquí, leyendo esto, respirando, recordando. Jesús me reveló que volvería no solo con una misión, sino con un mensaje poderoso. Y este mensaje es el siguiente: tu marca no está definida por tu peso, sino por tu profundo propósito. Cuanto más vives en el amor, más se activa dentro de ti y en los demás a tu alrededor. No necesitas arreglar el mundo. Lo que realmente importa es estar despierta en él. Habla la verdad con ligereza, ama a las personas sin miedo y libérate de las presiones y comparaciones que nunca fueron tuyas. Sobre todo, confía en que estás exactamente donde debías estar. Tu marca no te hizo diferente. Te preparó para lo que está por venir. Ahora que recuerdas esto, vive como alguien que recuerda su esencia. Porque hay alguien allá afuera, observándote, esperando también recordar quién realmente es. ¡Qué historia increíble y transformadora! La Biblia nos recuerda, en Jeremías 1:5, antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la madre, te santifiqué. Muchas gracias, Emily, por compartir una experiencia tan profunda e iluminada con nosotros. Y a ti que has visto hasta aquí, que las bendiciones del cielo estén sobre tu vida. Recuerda todos los días, no estás rota, no estás perdida, estás despertando. Nos vemos en el próximo video. Que tu viaje esté iluminado por amor, verdad y propósito.